Ayual, Science and Results. Buenas tardes, vamos a dar inicio a este nuevo web seminar traído por Yalual, y esta vez el enfoque es bastante diferente. Vamos a tratar la identificación de la rosácea, el manejo, las guías internacionales de tratamiento para la rosácea, pero además el potencial uso de la redermalización como un manejo de la hipervascularización. Esto también tiene parte de lo que ha sido mi experiencia personal en rosácea y redermalización. A pesar de eso, esto es una aproximación diferente al consejo de al abordaje de la redermalización como antienvejecimiento. ¿Qué es la rosácea? Es una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por lesiones cutáneas en forma de eritema, elementos papulopustulares, fimas y así como lesiones oculares. Básicamente es esta piel enrojecida, inflamada. Ha sido considerada una angioneurosis localizada, especialmente en la zona de la inervación del nervio trigémino, y causado por diversos factores. Trastornos vasculares, hay un cambio en el tejido conjuntivo, microorganismos que generan estas pápulas, disfunción del tracto digestivo, trastorno inmunológico, cambio del sistema pilosebáceo, estrés oxidativo, factores climáticos y trastornos psicovegetativos. Cuando pensamos qué es lo que genera la rosácea, podemos separarlo en dos tipos de factores: los factores exógenos, como la alimentación, el alcohol, las comidas calientes, las comidas picantes, la exposición al sol, las bajas o altas temperaturas, la actividad física intensa, el estrés emocional o el uso de cosméticos, serían las causas que generan la rosácea de manera exógena. Ahora, ¿cuáles son las causas endógenas? Es decir, que es un factor sistémico que genera la rosácea. Por mucho tiempo se ha considerado a Demodex folliculorum como el causante de la rosácea. Es un tema bastante controversial y es un tema que da para debate. Personalmente, las infecciones o el encontrar Demodex como tratamiento, como análisis base de la piel no es muy relevante. También se ha considerado trastornos gastrointestinales, endocrinos del sistema nervioso y cambio en el estado inmunológico. Para mí estos son la parte endógena, son ciertos efectos o ciertas condiciones sistémicas que potencian la rosácea. A pesar de eso, no hay una claridad y para mí no existe una causa única. Es un error y es un gran problema cuando pensamos que vamos a tratar la rosácea solamente, por ejemplo, alterando la dieta. O muchos doctores todavía siguen con la idea de atacar Demodex como la causa real de la rosácea, con resultados bastante poco satisfactorios. La epidemiología de la rosácea se conoce como una enfermedad de al menos del Imperio Romano, varias condiciones como quemaduras solares. Afecta a personas de ambos sexos entre 30 y 50 años, comúnmente más en mujeres, con cierta predisposición genética al enrojecimiento transitorio en cara y con menos frecuencia en cuello y escote. Yo he visto la rosácea en cuello y escote. Las personas de fototipo 1 y 2 son las que se ven más afectadas. En los países europeos la incidencia de la rosácea puede ir del 1.5 al 10%. Donde me encuentro yo, en República Checa, veo muchos pacientes con rosácea provenientes de Escandinavia, con una tasa de sobre 25%. Como pueden ver acá en esta gráfica, los estudios muestran que la prevalencia de la rosácea en Estados Unidos y en Europa oscila entre el 5 al 22%. En la población sudamericana no hay estudio epidemiológico mostrando una prevalencia específica. A pesar de eso, se ha predicho que está aproximadamente el 15%. ¿Por qué algunas personas tienen rosácea y otras no? Porque hay factores ambientales específicos de personas que con una piel más atópica, con una piel más predispuesta, genera más daño. Es decir, pacientes con, por ejemplo, alta exposición al sol, 81% de las personas con rosácea presentan, son pacientes que se exponen mucho al sol. Ejercicio intensivo, deportistas, el consumo de alcohol, estrés emocional,
clima caliente, baños calientes, la humedad, la comida picante. Es decir, tenemos una predisposición genética a una piel atópica, una piel inflamada que al ser mezclado con el factor exógeno, con los factores ambientales, se desencadena la rosácea. Entonces tenemos el factor genético, tenemos el factor del fenotipo que está asociado con el genotipo, es decir, tenemos el ambiente que va a generar la hipersensibilidad de la piel, teniendo un máximo en las personas con un fototipo 1 y 2, es decir, pieles claras. ¿Y cuál sería el efecto o el underlying molecular? Tenemos la producción de péptidos proinflamatorios, que genera una inflamación secundaria que está asociada también al ácaro de Modex, la producción de citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 1, hay un aumento en la infiltración de mastocitos, genera una reacción neurogénica generando vasodilatación, la barrera cutánea se reduce, hay una transepithelial water leakage, es decir, hay una alteración en el balance hídrico de la piel, generando una secreción de aceites y una reducción de la hidratación. Y esto genera básicamente el cuadro clínico que el paciente experimenta. Experimenta mucho el tema del ardor, dolor, picazón, hormigueo, sequedad, esta tirantez en la piel. El paciente expresa que la piel está seca pero grasosa, que la piel está... disculpe, me están comentando que podríamos decir que es el arrederm. Víctor, vamos a hablar de eso al respecto en la parte de la redermalización. A pesar de eso, ahora estamos hablando sobre el tema de rosácea y cómo vamos a atacar la rosácea. Lo importante es que la rosácea tiene una patogénesis que está asociada con la inflamación, con aumento en la quemotaxis y un aumento en el eritema. Básicamente tenemos una alteración inflamatoria crónica que genera esta apariencia y este cuadro clínico bastante característico de la rosácea. ¿Y cuáles son las características o las manifestaciones más fundamentales? Primero, el eritema transitorio, y esto es cuando generalmente pacientes jóvenes, consultan a su clínica y comentan sobre la relación del efecto de los factores provocadores y cuentan cuando estoy estresado, cuando estoy con un nivel de estrés alto o cuando hago ejercicio, o muchas veces dicen tengo un cambio de temperatura, tengo un cambio, tomo alcohol y me veo muy enrojecido. Y muchas veces estos pacientes son los clásicos pacientes que describen esto, muestran una foto y muchas veces dicen, doctor, pero ahora no lo noto, ahora no se ve. Entonces uno lo ve y uno dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos la relación, la ubicación preferencial en la parte central del rostro y la duración del eritema transitorio. Es decir, pacientes dicen muchas veces, cuando doy un baño caliente, quedo muy colorado y este enrojecimiento me dura, ¿cuánto? Me dura media hora, una hora. Y estos son episodios transitorios que generalmente el paciente describe 5.5, eso es lo que se ha descrito epidemiológicamente, 5.5 veces por semana con un promedio de duración de una hora. Si el paciente dice, por ejemplo, tomé alcohol, tomé una copa de vino y quedé rojo una hora. El paciente también comenta que tiene esta sensación de ardor, de hormigueo focal. El paciente dice que el eritema transitorio es perturbador. Muchas veces el paciente dice, estoy en mi trabajo y la gente nota que estoy molesto o que estoy estresado porque me pongo muy rojo. Y cuando pensamos en la histología de la rosácea, vemos básicamente una manifestación inflamatoria, expansión vascular sostenida, hinchazón de la capa superficial de la dermis, una infiltración de leucocitos, y eso es lo que anteriormente se conocía como prerrosácea. Antiguamente al paciente que presentaba estas características, pero iba a la consulta, y en la consulta básicamente se veía que no había nada, y uno le dice, bueno, ¿hay alguna foto? ¿Cómo te ves cuando está enrojecido? Y es una descripción, le damos prerrosácea. Bueno, esto es una etapa temprana de la rosácea. Ahora, el paciente crónico, generalmente el paciente ya sobre 40 o 50 años, comenta que el eritema ya es persistente. Se genera este color rosa brillante con rojo azulado, que en otras partes también se describe como la cuperosa,
La cuperosa también es un término un poco obsoleto del concepto, porque la asociación de la hemoglobina con la melanina genera una oxidación que genera este color cobre, pues, este color cobrizo de la piel. Entonces eso se llamaba la cuperosa y no se entendía muy bien y se generaba esta distinción entre la hipervascularización, es decir, el color enrojecido versus el color de la pigmentación de la melanina. La ubicación siempre en la parte central y una duración de más de 3 meses, es decir, el paciente no resuelve su problema. Y una de las manifestaciones ya en la cronicidad son las teleangiectasia, que es el resultado de la neoangiogénesis, que puede no presentar en el cuadro clínico, pero a pesar de eso es una de las manifestaciones clásicas cuando hay un nivel de cronicidad. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, se observan estos pequeños vasos capilares rotos o extendidos, que muchas veces son parte de la suplementación de sangre o del bloodstream de la piel, que genera este potenciamiento del color. Y muchas veces también el paciente describe que, bueno, en relación a estas teleangiectasia se genera una pigmentación. Y eso es lo que se le llamaba antiguamente, o todavía algunos doctores le llaman cuperosa. Ahora, existen diferentes, como en todo dermatología, existen diferentes presentaciones, diferentes grados de la problemática. Y luego tenemos los pacientes que presentan pápulas y pústulas. Se ubican en el fondo del eritema, con un color brillante, perifolicular, generalmente no hay descamación en la superficie, y la ubicación es perinasal y periocular, también perioral. Y eso a veces genera un conflicto en el diagnóstico adecuado de la rosácea. Esto es lo que también se le puede llamar una pústula o una pápula sin contenido, una pústula inerte. Tratamos de presionarla, muchas veces no trata de extraer algún tipo de pus y no hay básicamente ningún tipo de vaciamiento o un leve sangramiento. Y luego entramos ya la cronicidad y al daño y a la remodelación del tejido a nivel crónico. Y ahí hablamos de las fimas. Las fimas son principalmente problemas que atacan a los hombres, a pesar de eso mujeres también lo desarrollan. Tenemos 4 tipos. La rinofima, el daño en la nariz, natofimia en la mentón, metofimia en la frente, otofimia en los oídos, y es el engrosamiento significativo del tejido cutáneo, los bultos desiguales de la piel con esta hipervascularización severa. Entonces, las fimas son básicamente la remodelación ya tardía de la piel a esta inflamación crónica e hipervascularizada. Y la rosácea la podemos clasificar en 4 subtipos: el tipo eritohematotelangiectésico, ETPR, pápulo-pustular, fimatoso y oftalmorosácea, donde la mayor cantidad de prevalencia está en el tipo eritohematotelangiectésico. Es básicamente la rosácea que vemos más comúnmente, y la rosácea que tiene un manejo, que con un manejo temprano tiene un excelente resultado. El problema está que, como en todo paciente y como en todo cuadro clínico dermatológico, existen las superposiciones. El paciente puede presentar ciertos signos del tipo 1, pero además con ciertos indicios de fimas. Entonces, a menudo el paciente presenta una mezcla de los cuatro niveles, de los 4 subtipos, y eso es algo que tenemos que manejar e identificar. Entonces, por ejemplo, tenemos el eritema de fondo persistente. El eritema de fondo se refiere a este enrojecimiento, este color de la piel enrojecido. Tenemos lesiones inflamatorias con eritema alrededor. Tenemos básicamente un mosaico de cuadros inflamatorios en la piel. Pacientes como ellos tenemos eritema persistente, pero además este vascular blush. Básicamente el vascular blush es lo que se conocía como, lo que se habla como la cuperosa, estos colores, esta pigmentación anaranjada de la piel, una expansión vascular permanente y esta neoangiogénesis, es decir, la piel se ve hipervascularizada.
Y luego tenemos el tipo fimatoso y oftalmorrosácea. Fimatoso es cuando tenemos estos engrosamientos hipertróficos de la nariz, tenemos telangiectasias conjuntivas, tenemos el ojo lloroso, el ojo derramado, que ya en esta área sí estamos hablando de un manejo por especialistas oculoplásticos o oftalmológicos. Y en el tipo fimatoso básicamente ya hablamos de cirugía láser o procedimiento de láser CO2. Y tenemos básicamente cuadros muy suaves a cuadros muy severos, que están asociados y correlativos también con la edad. Pacientes mayores tienden al tener una inflamación crónica, tienen un daño persistente que genera esta remodelación de la piel. A pesar de eso, el cuadro suave que se ve acá en la imagen A, para mi parecer no es tan suave. De hecho, yo considero que es un tipo intermedio. Y es importante que la rosácea no solamente es un problema cosmético y estético, sino que es un problema que tiene un impacto psicosocial importante. 25% de los pacientes que sufren rosácea sufren depresión, 56% sufre esta sensación de infelicidad, con una autoestima baja, el 88% de los pacientes siente que la rosácea ha tenido un impacto negativo en su trabajo. Muchos de ellos, la mitad perdió su trabajo y el 41% se siente retraído hacia el contacto social. Es decir, la rosácea, es cierto, tiene un efecto cosmético. Pacientes describen que no se ven bien, que no les gusta, que a pesar de que usan maquillaje no ven una apariencia cómoda para ellos, pero además tiene un efecto psicosocial que tiene un impacto en la vida de los pacientes. Y es importante para todo médico dermatólogo y estético entender que hay un diagnóstico diferencial y que el manejo de las condiciones que pueden ser similares a la rosácea son distintos. Tenemos 6 condiciones patológicas que tienen condiciones conducentes o condiciones similares a la rosácea. Vamos a partir, por ejemplo, con el acné vulgar, donde la diferencia principal es básicamente el acné está asociado con puntos blancos, pápulas, pústulas, ubicación superficial lateral en el área mandibular versus esta hipervascularización. La hipervascularización, el efecto de la rosácea, es la característica que diferencia la rosácea versus el acné. Ahora, la rosácea también puede mostrar estas pústulas, como lo hablamos. Pero estas pústulas, cuando las vemos al dermatoscopio o las observamos con una lupa, podemos ver que son microquistes que no tienen un contenido infectivo o un contenido sebáceo que se pueda extraer. Mientras que el acné es básicamente comedones. Y la patología del acné es totalmente diferente. Tenemos una asociación relacionada con la adolescencia, pero además a cambios hormonales. No hay una ubicación centrofacial, está relacionado con un aumento de la seborrea, piel grasosa o la disborrea. Tenemos el corqueado de la glándula sebácea, un proceso inflamatorio que no está acompañado por telangiectasias y que hay un efecto nodal que genera cicatrización. Es decir, estamos hablando de una diferencia importante entre la rosácea y la dermatitis, y el acné vulgar. Y el acné vulgar, como lo conocemos, tiene un manejo diferente, que no es el mismo manejo de la rosácea y que incluso en el mal diagnóstico de rosácea versus acné, el uso del tratamiento para acné puede empeorar el problema. La dermatitis seborreica es otra condición que es bastante similar. Suele afectar a los hombres, su foco localizado en la parte superior de la cabeza, en la zona básicamente de cuero cabelludo. El eritema rojo con un tono amarillento, con escamas grasosas, es estacional, mejora en el periodo estival y hay patologías asociadas como gastrointestinales, neurosis, depresión e infecciones como VIH. Básicamente la dermatitis seborreica yo la veo muy comúnmente, y cómo la diferencio, si que el paciente presenta en la zona alar de la nariz, en la zona cercana del hairline, incluso el paciente muestra que hay un tipo de descamación
las cejas y descamación muchas veces en la barba. Y la dermatitis seborreica es principalmente en los hombres, lo veo también en mujeres. A pesar de eso está asociado más a la caspa, es decir, la paciente mujer no muestra este enrojecimiento central en la cara, sino que muestra una inflamación en el cuero cabelludo. Y la dermatitis seborreica, como les muestro, tiene esta descamación. Estas son las características principales y no es una característica de la rosácea. La dermatitis perioral rosacea-like, que se llama, o esteroidal, básicamente son las localizaciones periorales en pequeñas pápulas hemisféricas, pápulovesículas y raramente papulopústulas alrededor del tejido de la boca. Muchas veces está asociado al uso de corticoides o algún tipo de uso de cosméticos. A pesar de eso, yo también he visto la dermatitis perioral como una infección crónica o una infección relacionada con hongos, es decir, con la levadura, como una pitiriasis, y por ende también el manejo de la dermatitis perioral es totalmente diferente al de la rosácea. Y la dermatitis perioral o esteroidal se localiza en la zona perioral, tal como se llama. También existe la dermatitis periauricular o periorbital. Y los cosméticos principalmente son las causantes de este tipo de daños. Ahora, tenemos la fotodermatosis polimórfica. Es una condición ya más extraña. Ahora, si ustedes están más en el área de la dermoestética, no la van a observar. Es básicamente algo que se observa en atención primaria, en atención hospitalaria, que básicamente la relación entre la exposición al sol y la aparición de eflorescencia de la piel son anomalías que tienen estacionalidad. Después de permanecer mucho al sol y un fenómeno de endurecimiento de la piel, nosotros lo llamamos la esclerotización de la piel, y no hay una hiperkeratosis folicular ni atrofia cicatrizal, sino que es la piel que básicamente se endurece. Yo he visto esta fotodermatosis polimórfica en pacientes que fueron expuestos al láser CO2 resurfacing de manera inadecuada. Cuando el paciente no era un candidato para un láser CO2 resurfacing, cuando el paciente fue expuesto a mucha energía y que luego tardíamente genera esta condición. Por favor, si hay preguntas al respecto, mientras tanto también le estoy leyendo la sala de chat. Y ahora tenemos el lupus rojo, que es básicamente puntos calientes de área de fotosensibilidad. Hay signos cardinales como eritema, hiperkeratosis folicular, atrofia, localizada en puntos donde hay mayor tipo de exposición al sol. Y aquí sí básicamente tenemos pruebas del laboratorio que nos pueden demostrar esto, y las pido bastante frecuentemente: anticuerpos contra sDNA, contra ADN de la doble hélice, anticuerpos antinucleares. Básicamente es una enfermedad autoinmune. Los complementos C3, C4, CH50, prueba COM positiva. Básicamente es un paciente que tiene una condición sistémica diferente. Entonces el lupus rojo, por supuesto, que también lo he tratado frecuentemente. El tratamiento es básicamente corticosteroides sistémicos o inmunomoduladores. El lupus rojo discoide también es una condición que tiene muy específicamente esta estructura mariposa, una placa descamada, rosada y roja, en pecho y espalda, hiperkeratosis, pequeñas escamas, atrofia cicatrizal. Básicamente tenemos una condición mucho más severa y que sí no la van a ver tan frecuentemente en pacientes de consulta medicina estética. Y luego la sarcoide de infiltración difusa de Voigt, muy rara. Yo al menos no he tenido no he tenido la posibilidad de ver la persona, solamente leer los libros. Básicamente es una infiltración que es positiva al raspaje, al polvo, es decir, que básicamente usted realiza una pequeña descamación, pero genera un color, una liberación de polvo color púrpura. Sí, esto es bastante claro que se diferencia de la rosácea.
Y los adenomas o los epitelomas de la glándula sebácea son estos tumores múltiples que se localizan en la cara del cuero cabelludo, generalmente en hombres y en mujeres, muchas veces localizado en superficie como papiloma, y esto sí tiene otro tipo otro tipo de cuadro clínico que se relaciona con sangramientos. Y para terminar esta parte de cómo diferenciar la rosácea con otras condiciones, tenemos la dermatomietosis, que es un afecto a la región periorbitaria, hinchazón persistentes o con pruebas positivas de enzimas musculares, y básicamente es una condición asociada con una condición, o sea, con una patología sistémica. También no me ha tocado verla en clínica. Ahora, hablemos de la directriz de cómo tratar la rosácea. Tenemos el ROSCO, que es el Rosacea Consensus, que es el manejo para la directriz internacional para el manejo de la rosácea. Tenemos el eritema transiente, que es la primera etapa, la eritema persistente, las telangiectasias, el efecto inflamatorio, el eritema, el edema. Nosotros partimos siempre partimos con la primera línea de tratamiento, que es básicamente el uso de metratinazol en crema, el uso de ácido asiálico para reducir el enrojecimiento, y el uso de doxiciclina 40 miligramos por día. A mí me gusta utilizar una dosis un poco más alta, 100 o 200 miligramos diario por 1 o 2 meses. Ahora, cuando hablamos de la combinación de tratamientos, muchas veces tenemos que manejar el eritema transiente. Para eso utilizamos el uso de bromidine junto con luz pulsada, que básicamente es mi tratamiento principal, es algo que genera la mayor cantidad de éxito en el tratamiento, el uso de luz pulsada y de láser, el uso de B-beam o láser vascular. El uso de carbidiolol, beta bloqueador en crema, yo no tengo la experiencia, ya que no está aprobado en Europa para el uso dermatológico. Y ahora básicamente tenemos la mezcla de estos tratamientos donde manejamos básicamente la hipervascularización, la parte infectiva junto con la parte inflamatoria. Ahora, algo que sí genera una gran cantidad de éxito y que lo utilizo mucho es la ivermectina o la permitrina en crema. Para mí la tasa de éxito con metronidazol es básicamente 0. Por ende, mi tratamiento principal es básicamente el uso de ivermectina, ácido asiálico y doxiciclina oral. Ahora, en pacientes con niveles severos de rosácea, también yo he manejado esto con isotretinoína 40 miligramos diario por 3 meses. Ahora, es fundamental que el paciente entienda que el manejo es bastante complejo. El manejo, las guías internacionales de rosácea, el ROSCO, requiere tratar los diferentes aspectos de la rosácea, la parte vascular, la parte infectiva, la parte inflamatoria, pero además el paciente tiene que tener cambio de hábitos, reducir los triggers o las condiciones que generan la rosácea. El paciente tiene que identificar cuáles son las desencadenantes de la rosácea y cambiarlo de su hábito. Importante que para tener un efecto clínico sostenible hay que elegir y manejar y probar básicamente en el paciente diferentes estrategias, mantener al paciente con un tipo de seguimiento, ver básicamente el término de distintas manifestaciones clínicas que sean conducentes a alguna enfermedad o una enfermedad sistémica. La aplicación de factor solar es fundamental. Disculpen, y el uso de dermocosméticos limpiantes muy suaves y diseñados especialmente para la rosácea. Básicamente el concepto que se está manejando internacionalmente es el concepto mosaic. ¿Por qué?
incluye Mirvaso, Solantra en asociación con tratamientos moderados a severos de la rosácea. Mirvaso es el nombre comercial de básicamente el bromide tartrate de la bromidina. Solantra es el nombre comercial en Europa de la ivermectina, junto con lo que hablábamos de la asociación de tratamientos de la rosácea, es decir, el uso de luz pulsada, láser o doxiciclina. Y ahora en esto se está incorporando, y es lo que por eso conducente a lo que estamos hablando hoy día, es eh, el uso de renormalización. Me preguntan cuál es el ácido aciálico. El aciálico es uno de los retinoides. Sí, es un ácido con un nivel de potencia menor. Personalmente no lo utilizo mucho. Tiene efectos cosméticos mínimos. Por ende, si pensamos cuál es el manejo estándar con la mayor cantidad de éxito, y que al menos en mi experiencia es lo que realmente funciona, y muchas veces pacientes vuelven o han ido 3 o 4 doctores que le han dado, no sé, el Rosex clásico que se llama, o el Rosalec creo que se llama en Sudamérica, el metronidazol, y luego pacientes que se fueron a otro doctor y les dieron el ácido aciálico, o pacientes que dicen, bueno, utilicé algún tipo de cosmético, la Roche-Posay, que tiene una línea de cosas rosáceas. He visto básicamente muy bajo éxito de tratamiento a largo plazo. Por ende, lo que yo he visto mayor cantidad de éxito es con esta aproximación llamada mosaico. Mirvaso más Solantra más tratamientos asociados. Tratamiento asociado para mí es, si el paciente presenta pústulas con un nivel elevado de inflamación, doxiciclina oral. Si el paciente presenta telangiectasias o enrojecimiento o eritema prolongado, luz pulsada o láser B-beam, o lo que vamos a ver, redermalización en pacientes que no son candidatos para láser, pacientes fototipos 3, 4 o incluso pacientes fototipo 2 con una gran cantidad de exposición al sol, donde la luz pulsada con un filtro de 420 nanómetros es un desastre, porque el paciente va a tener post-inflammatory hyperpigmentation. Entonces, como les comentaba, tenemos tratamiento el Solantra más el Mirvaso, junto con los tratamientos coadyuvantes. El tratamiento coadyuvante es importante entender que el paciente tiene que tener una limpieza. Esto no es sponsor, esto es sponsor por ninguna compañía. De hecho, estas son las guías internacionales de mosaico, de Rosco. Básicamente el uso de un limpiador suave, el Cetaphil, que está ahora recomendado casi como medicamento. El uso de Mirvaso en la mañana y el uso de Solantra en el día. Disculpen, en la noche, y junto con algún humectante que tenga protector solar. Básicamente esto es lo que se ha demostrado con un nivel de éxito bastante elevado, y que son nuestras nuevas guías internacionales para el manejo de rosácea. Como les comentaba, el paciente tiene que reducir los factores contribuyentes a la rosácea, un cuidado diario de la piel, el uso de protector solar, medicamentos con probada eficacia y un buen perfil de seguridad. Cuando estamos hablando de Solantra y de Mirvaso, estamos hablando de medicamentos que tienen muy buena tolerancia para la piel del paciente y que tienen un éxito a largo plazo. Ahora, hablé casi una media hora de la rosácea y en qué entra la renormalización en todo esto. ¿Y por qué la renormalización tiene un nivel de relevancia? Estamos hablando de una hipervascularización, estamos hablando de una condición inflamatoria que genera una remodelación en el tejido de la piel, y estamos hablando también de un paciente que tiene un efecto, un daño psicosocial, psicoemocional elevado, que muchas veces ha pasado por un doctor tras otro sin ningún tipo de éxito. Eso es algo que yo veo muy frecuentemente. Cuando tenemos las terapias coadyuvantes, las terapias asociadas al manejo farmacológico, Solantra, Mirvaso, estamos hablando de solucionar problemas estéticos, por supuesto, pero problemas que están
en la base de la rosácea. Como les comentaba, a mí me encanta utilizar luz pulsada, me encanta utilizar el láser vascular, P-beam. En algunos casos lo que hago es remoción de la hipervascularización de las telangiectasias o de la cuperosa con láser ND-YAG de alto long pulse ND-YAG 1064 con alta fuerza para generar una hemocauterización, una hemocoagulación, una reducción de estas zonas hipervascularizadas. Ahora, no todos los pacientes son candidatos para eso. No todas las clínicas tienen todos los equipos necesarios y básicamente ustedes como dermatólogos o médicos estéticos en una consulta dermoestética pueden manejar la rosácea con la redermalización. Entonces hablemos ahora qué es la redermalización. Muchos de ustedes ya saben, es básicamente esta combinación de ácido hialurónico de alto peso molecular más ácido succínico que mejora y normaliza la microcirculación. Se genera un entorno fisiológico óptimo para los fibroblastos producir colágeno, se genera una estimulación de procesos reparadores, se restaura el balance hídrico, hay una oxigenación de la piel, un aumento en el potencial de las células a nivel energético, en efecto antiinflamatorio y hay una prevención de la hiperpigmentación. Porque los comentaba, se crea una hipervascularización, hay una conjugación con la melanina que genera esta pigmentación llamada cuperosa. Ahora, un segundo. Básicamente, como les comentaba, la renormalización es este ácido hialurónico de alto peso molecular por sobre 2.5 millones de Dalton y además con una concentración que va de 11 a 18 a 22 miligramos por ml. Tenemos una cantidad constante de succinato de sodio que es 16 miligramos por ml y además tenemos un pH fisiológico en jeringas de 1 o 2 ml. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que tenemos una gama importante de productos de la renormalización y en el caso de rosácea utilizamos el CELA 1.1, 1.8 o 2.2. Como les comentaba, tenemos este efecto dual sinérgico, el sodium succinate o el ácido succínico, lo que es un metabolito intracelular importante del ciclo de Krebs, que normaliza la microcirculación, estimula la síntesis de tejido, normaliza el intercambio energético, tiene un efecto antioxidante, bloquea los radicales libres, es un bloqueador de la tirosina quinasa y estimula la síntesis de colágeno. Mientras que el ácido hialurónico de alto peso molecular reduce la incidencia de inflamación, activa el balance hídrico y restaura el soporte mecánico de los tejidos, estimula la síntesis de proteínas básicas. Eso que es un pequeño ejemplo donde se muestra que la influencia hacia la REDERM en la proliferación de fibroblastos a través de la activación del receptor de succinato, Succinic Receptor 1, que lo que muestra es que el ácido succínico más el ácido hialurónico de alto peso molecular tiene un efecto sinérgico cuando lo comparamos con el ácido hialurónico por sí solo. Esto es lo que diferencia la biorrevitalización o el uso de ácido hialurónico como mesoterapia. Además, aumenta la densidad y el diámetro de la red microvascular, remodelando el tejido, generando un aumento en la troficidad y la oxigenación térmica, es decir, estamos restaurando los canales de microcirculación en la piel. ¿Y qué es lo que se ha visto clínicamente? Tenemos una paciente, 41 años, de sexo femenino, queja por erupciones de cara acompañadas con ardor y picazón, enfermedades relacionadas a gastritis crónica, historia al médico anterior, la gastritis por 5 años y la rosácea por 5 años. Hay una exacerbación cuando hay contexto de estrés, insolaciones, condiciones graves durante el embarazo, problemas psicoemocionales, la paciente presenta depresión, se generó una terapia sistémica de metronidazol 25 miligramos por día, 3 veces, una pastilla 3 veces por día durante 3 semanas. Es un tratamiento que yo no sigo, fundamentalmente yo no utilizo el metronidazol oral porque sí tiene un efecto con una mala tolerancia y náusea. Luego se intentó con doxiciclina 100 miligramos, 2 pastillas durante 4 semanas, tampoco tuvo éxito. Y después se intentó el efecto tópico de metronidazol junto con el pimecrolimus
No fue suficiente, hubo mejoría, pero al menos 5 elementos inflamatorios han permanecido. Es decir, el paciente vio una mejora, pero no el efecto que estaba esperando. Entonces lo que se realizó es redermalización, una sesión con 2 ml, 1 ml por mejilla, en la zona dérmica. Vamos a verlo en la parte práctica, y lo que puede observar que con un procedimiento la paciente vio una mejora importante por sobre el 60% de la parte inflamatoria y de la parte enrojecida, la parte dañada. El paciente no estuvo con láser, y es importante que esto es parte de la terapia coadyuvante de la parte farmacológica. No van a reducir rosácea o curar o tratar rosácea o manejar la rosácea solamente con redermalización. Esto es parte del complejo de tratamiento de la rosácea. Ahora, siguiente caso, una paciente de 56 años. Me pregunta acá si fue el resultado después de una sesión. Sí, y los resultados se vieron a las 2 semanas. Paciente de 56 años con erupción en la cara acompañada de ardor y picación, historial médico, 5 años con el problema, también con el efecto psicosocial, contexto de estrés, insolación, terapia sistémica de hidroxiciclina, ciclo repetido, minociclina, algo que yo al menos no utilizo, metronidazol tampoco. Utilizó ácido asiálico, utilizó crema de dalacina, graso error, crema de metronidazol 1%, mostró una mejoría a corto plazo. Muy clásicamente el paciente dice, utilicé la metronidazol, y de hecho, no sé cuál es la presentación actual en Sudamérica, pero el metronidazol, que se llama Rosex acá en Europa, viene con un color verdoso. Entonces el paciente se lo aplica y ve que se ve menos rojo, porque bueno, el verde de la misma crema lo que hace es contrarrestar un poco el color enrojecido. De hecho, esta crema es la Roche-Posay y de Avené, que se llama Rosalox Rosalox, sí, el Rosalox, no sé cómo se llama en Sudamérica, es de un color verde azulado, es un color sage, que se llama, que es un color como verde agua. Y claro, el paciente se lo aplica, Rosalía, que sí, muchas gracias, Bárbara, y se lo aplica y dice, bueno, me veo menos rojo, claro, porque el verde básicamente contrarresta el azul, el rojo, entonces genera este color. El paciente ve esta cosa a corto plazo que no tiene gran impacto. Ahora, la paciente presenta las talinguectesias. Acá, después de un tratamiento con Celarrederm 1.1, 2 ml, 1 ml por mejilla, generó esta mejora de sobre el 40% en el enrojecimiento y una reducción en los flashings. Es importante entender que las talinguectesias no van a ser mejoradas con redermalización. Tengo una colega cirujana plástica que realiza escleroterapia con básicamente los mismos componentes, estas microinyecciones con cefarosa, con este tipo de polímero que se utiliza para la escleroterapia en piernas, en extremidades. A pesar de eso, se han visto algunos efectos secundarios y no está actualmente demostrado como un tratamiento gold standard. En el caso de ella, como con una paciente, lo que yo haría es láser, B-beam o Nd:YAG, Nd:YAG de pulso prolongado, para poder reducir las talangiectesias, a generar un hematoma, junto con la redermalización para mejorar la remodelación vascular y el tono de la piel. Nuevamente repito, esto es parte de un complejo de tratamientos para la rosácea. La rosácea es compleja de tratar. Ahora, ¿qué veo de estos dos casos? Algo interesante que quiero comentar. Ambos casos, los doctores trataron, o los tratantes trataron la doxiciclina 100 miligramos, incluso el caso anterior trataron la metronidazol. La doxiciclina o el antibiótico vía oral solamente es recomendado, incluso el tópico es solamente recomendado cuando hay pústulas. ¿Por qué? La pústula es básicamente esta infiltración de bacteria y levadura en esta piel inflamada, en esta queratosis. No van a conseguir ningún tipo de mejora utilizando antibióticos orales en pacientes que no presentan las pústulas. Entonces el paciente por eso no tuvo ningún tipo de efecto. Es importante poder identificar al paciente y elegir el tratamiento adecuado al paciente
para el cuadro clínico del paciente. Ahora me preguntan, ¿la aplicación es por mesoterapia? Vamos a ver ahora en el video la aplicación del Celarreturn. ¿Qué es lo que muestra el paciente? Que, ok, luego de la primera sesión hay una mejora en la hidratación y la elasticidad de la piel. A pesar de eso, el efecto prolongado a largo plazo se requieren las 3 sesiones, donde se ve la mejora de la piel, no solamente en el enrojecimiento, pero en la calidad de la piel en términos a largo plazo. Y desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, hice una microscopía de barrido confocal y lo que se vio es que luego de la rehermalización hay vasos considerablemente extendidos. Después del tratamiento se observa un pronunciado estrechamiento de los vasos previamente dilatados, tanto los más pequeños como los más grandes, incluso la papila dérmica. La estructura general de la dermis tiene un aspecto más homogéneo con la disposición normal de las fibras en los vasos. Ok, yo aparte soy científico de un PhD en Molecular Biology. Honestamente, con esta fotografía no encuentro estas conclusiones son un poco extremas. A pesar de eso, en términos clínicos, es lo que genera el mayor impacto en el paciente. Cuidados en el hogar: el paciente tiene que tener una limpieza suave de la piel, tiene que manejar su piel muy suavemente, tener selección de productos adecuados para este tipo de piel, evitar la exfoliación, usar protector solar, hidratación, el procedimiento cosmético yalual en conjunto con los tratamientos tópicos farmacológicos o sistémicos, incluso con los procedimientos láser. Es importante que manejemos los límites en la terapia, los límites en terapia rosácea. Es importante que estamos hablando de una condición patológica compleja que tiene un impacto importante en el paciente. Es importante que entendamos cómo el diagnóstico es fundamental, pero además la selección del tratamiento adecuado. Por supuesto, vamos a partir con la parte práctica, donde vamos a ver un video del manejo, pero además siempre les comento en los web seminars que si tienen dudas, consultas o casos clínicos que quieran compartir, me pueden escribir en mi email que está acá en pantalla, o además me pueden seguir en mi Instagram, donde básicamente respondo casi instantáneamente. Le agradezco a muchos colegas que me han escrito con consultas, con casos clínicos, con algún tipo de dudas, con algunas, he visto complicaciones, pacientes que han respondido de manera interesante a la rehermalización. Siempre dispuesto y siempre abierto a las consultas y a las cooperaciones. Entonces, si no hay más consulta, vamos a pasar a la parte del video, la parte práctica. Vamos a iniciar. Voy acá a... La siguiente paciente donde vamos a utilizar la rehermalización, Celarreturn 1.1, sufre de rosácea hace ya varios años. A pesar de eso lo tiene bastante bien controlado con luz pulsada. A pesar de eso tiene un poco de enrojecimiento en la nariz. Aparte está utilizando Solantra y Ivermectina. No está usando Minerva. Pero a pesar de eso hemos realizado rehermalización en el pasado para mejorar incluso aún más la apariencia. Entonces vamos a usar 1.1 con la técnica de pápulas muy superficiales, estirando la piel, poniendo pequeñas cantidades en la zona afectada por la rosácea. En pacientes de este tipo sí vamos a observar un sangramiento importante porque estamos atacando la hipervascularización. La paciente estuvo con EMLA por alrededor de media hora y este sangramiento es esperable. Lo vamos a utilizar solamente en los pómulos, en la zona de rosácea activa. Ahora, si la paciente se encontrara con pústulas, lo que hacemos es ir inyectando, pero alejarnos de las zonas infectadas, o preparar a la paciente con doxiciclina para reducir la inflamación y luego realizar la rehermalización. Vamos a hacer la otra zona
ver la zona de telangiectasias. Tiene acá la nariz, además no vamos a realizar renormalización en la nariz porque es muy doloroso. Para eso vamos a utilizar a futuro un láser, BIPIM o luz pulsada, muy superficial, generando las pápulas. Es normal en pacientes con rosácea que tienden a tener un dolor mayor en el proceso de renormalización. Tienen que pensar que tenemos una piel que está hipervascularizada, que tiene un nivel de inflamación mayor. Por ende, el paciente siente un malestar mayor durante el procedimiento, lo cual es normal. La idea es utilizar 1 ml por lado con la técnica de pápulas, seguido por un pequeño masaje. Donde vamos a utilizar la red. Ok, como pueden ver es bastante simple. La técnica se basa en atacar las zonas afectadas. Por pápula se piensa que sea 0.01. La piel de los pacientes te va a ir indicando la cantidad y con una separación de aproximadamente 0.5 a 10 milímetros por pápula. Básicamente atacamos la zona afectada, luego masajeamos el área y vamos a ver esta mejora desde la primera sesión. Cada sesión se recomienda cada 2 semanas, 2 a 3 semanas dependiendo del paciente y de su mejora. Si no hay alguna otra consulta, estaríamos con el web seminar. Si tienen dudas, nuevamente me pueden escribir. Siempre dispuesto y siempre disponible para algún tipo de consulta y cualquier tipo de dudas. Si no hay más consultas, entonces le agradezco mucho que tengan... Oh, me preguntan si con un ml estaría bien. Ok, depende depende de la extensión de la zona de enrojecimiento. En la paciente que pudimos ver con un ml 0.5 fue suficiente, pero lo ideal sería un ml por lado. ¿Cuál es la dosis de doxiciclina? Yo parto con una dosis de 100 miligramos por ml por día por 20 días. Y luego, si es que el paciente no tiene respuesta, subo a 200 miligramos por día por 20 días más. Y trato de llegar a 2 meses de tratamiento con doxiciclina. Ahora el paciente puede tener baja tolerancia. La doxiciclina genera malestar estomacal, genera incomodidad, por ende es importante tener el seguimiento correspondiente del paciente. Bueno, si no hay otra consulta, le agradezco mucho, que tengan una muy buena tarde, mucha fuerza para todos y cualquier duda no duden en escribirme. Muchas gracias. Oh, me preguntan, disculpe, ¿cuánto más allá del área enrojecida hay que inyectar la solución? ¿O se hace sobre el área? Se hace sobre el área, específicamente sobre el área enrojecida. Se puede extender si que tiene suficiente producto a básicamente el resto de la cara para tener un efecto también de anti-envejecimiento. Puedes hacer este tratamiento, no va a generar daño y no va a generar problemas si que el paciente está tolerando bien. Con un paciente de rosácea, lo que se va a observar es que va a haber un sangramiento importante durante las inyecciones, porque el paciente está hipervascularizado. Entonces también depende mucho de la tolerancia del paciente. Bueno, les agradezco también nuevamente su consulta y cualquier cosa, estamos siempre en contacto. Hylual, Science and Results.